Hola, hola, hola amigas, hola amigos, hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, muy contenta de este nuevo programa de diálogo. Contame entonces cuáles van a ser tus temas en este programa. Sí, mira, son variados. El primero, premios literarios. ¿Qué tienen en común un ensayista mexicano, un profesor argentino y un novelista francés? Se fallaron varios premios y hoy te lo contamos acá. La leyenda Margaret Atwood, la gran escritora, lanza una autobiografía sin límites ni autocomplacencia. Y por último, ¿puede una biblioteca 130 años después corregir una injusticia histórica? Hoy lo vamos a saber aquí. Uy, interesante. Te cuento cuáles van a ser mis temas. El primero, La fuerza de lo frágil, nos revela una artista india que transformó hilos, fibras y gestos cotidianos en esculturas monumentales. Cuando la piñata se vuelve arte, un artista de origen mexicano y una técnica antigua que se transforma en arte contemporáneo. Y para terminar, un museo en el medio de la nada. Lo llaman el Louvre del desierto. Así que, si te parece, Alicia, podemos comenzar con estos informes sobre cuáles han sido los premios literarios que se han entregado últimamente. Sí, exactamente. Mira, en finales de octubre, noviembre, se acumulan una gran cantidad de premios. La semana pasada hablamos del Princesa de Asturias, ¿te acordás? Y hoy son tres los premios que se fallaron: el premio Cervantes, el premio Herralde, y hace escasos minutos, hoy estamos grabando un 4 de noviembre, se dio a conocer el premio Goncourt. Como te decía al principio, ¿qué tienen en común? Eso Un sí. ensayista mexicano, un profesor argentino y un novelista francés. Bueno, que los tres usan la literatura como un gran lente para mirar el pasado. Estos tres escritores que han sido premiados tienen esa característica en común, que trabajan con el pasado para observar y para ver el presente. Pero ¿por qué la melancolía y el recuerdo, que son los ejes de estas obras, son el gran tema de la literatura de este año del 2025? No es casualidad que dos de los galardones literarios más importantes del mundo, el Cervantes en español y el Goncourt en francés, hayan recaído este año en obras que giran en torno a la memoria, el pasado familiar y la melancolía. Entonces arrancamos, vamos a hacer un breve repaso por cada uno, por el premio Cervantes, Gonzalo Celorio. El jurado del premio Cervantes destacó específicamente que conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida. El escritor mexicano, de hecho, ha definido sus obras como novelas memoriosas, y en su más reciente libro de memorias, que se llama Ese montón de espejos rotos, Celorio reflexiona sobre la edad adulta, el recuerdo de su padre y, citando a Borges, define la memoria como un montón de recuerdos dispersos. Y te hago una breve descripción biográfica de Celorio. No sé, ¿lo conocías a Gonzalo Celorio? No, la verdad que de nombre no. No, yo tampoco. Así que te cuento más o menos la biografía. En la Ciudad de México, en 1948, es ensayista, escritor, crítico y académico. Es considerado una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea. Se formó en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, donde fue profesor y director de la Facultad de Filosofía y Letras. Y también fue director de la Academia Mexicana de la Lengua, lo cual, que no lo conozcamos, también habla de una falta de Claro. comunicación dentro del mismo continente, ¿no? Tal cual. En los últimos Evidentemente. años, sí, hemos estado desligados de la actualidad de la cultura Ex- mexicana. Exacto, viste que evidentemente es una figura muy relevante. Después nos vamos al premio Herralde, un premio muy importante español de novela, que lo ganó un argentino. El escritor y académico Pablo Mauret se alzó con el 43 premio Herralde de novela por su obra El contrabando ejemplar, presentada bajo el seudónimo de Carlos Bernardes. El jurado destacó esta novela como abrumadoramente divertida, que aborda con locura e ironía las ficciones históricas y personales de Argentina. Mauret, quien es profesor de literatura en Estados Unidos, suma este reconocimiento a una trayectoria que combina el ensayo, la crítica y la narrativa.
Pablo Mauret nació acá en Buenos Aires en 1979, es escritor, ensayista, guionista y profesor de literatura comparada. Tiene una sólida trayectoria académica, estudió en filosofía en la Universidad de Buenos Aires y realizó posgrados en Estados Unidos. Actualmente es profesor en la Universidad de Florida. Su obra de ensayo aborda temas como el cuerpo, el tacto y la ficción, y los libros más conocidos son El sentido olvidado y La carne viva. El Herralde es uno de los premios de novela más prestigiosos de España y lo consagra como una de las voces narrativas latinoamericanas más singulares y divertidas. Así que hay que prestarle atención a este nuevo nombre, no tan nuevo, pero para el público masivo, Pablo Mauret, argentino. Y por último, hoy, como te decía, que es 4 de noviembre, que estamos grabando este programa, hace apenas, yo creo que una hora, dieron el premio Goncourt en París, que es uno de los más famosos de Francia, y tiene la característica además que el premio económico en sí es un cheque de 10 euros. Ah, mira, simbólico. Simbólico. Lo que pasa que el premio es tan prestigioso que lo que sí tiene es una popularidad y una masividad instantánea. Lo vamos a ver en un video que después preparamos. Y enseguida se venden miles y cientos de libros y las traducciones enseguida llegan. Justamente esta obra, que todavía no está traducida al español, seguramente después de este premio llegará. El Goncourt fue para Laurent Mauvignard por La Maison Vide, un inmenso fresco familiar que nace de una pregunta. ¿Por qué el rostro de la abuela fue recortado de todas las fotos? Era algo bastante común, ¿te acordás que antes? Sí, con las peleas familiares. Exacto. Bueno, eso a él lo llevó a una reflexión y escribió una novela. No solo evoca el pasado, sino que se introduce en un proceso de investigación literaria bastante vertiginosa para desenterrar los problemas y los traumas familiares, que van desde los horrores de Verdun, una localidad de Francia, hasta la humillación de la abuela en la liberación de Francia. En esta novela, el pasado no es solo recuerdo, es una fuerza violenta que sigue operando y sigue trabajando en el presente, transmitiendo sus heridas hasta el suicidio de su propio padre. Así que es una novela profunda. Claro. Laurent es francés, nació en 1967, es novelista y fiel, lo que destaca la biografía, me encantó esto, fiel a la prestigiosa editorial Edición de Mignot, que es una editorial creada en 1941. Él se incorporó en 1999 y desde ese momento es autor de esa casa. Es conocido por construir frescos familiares inmensos y profundos, y su obra narrativa explora el peso de los secretos familiares, el trauma y la violencia del siglo XX. La casa vacía, de esta obra con la cual ganó, es una saga de 750 páginas que se remonta a finales del siglo XIX para comprender cómo los destinos rotos de sus antepasados se transmitieron hasta el presente. Con lo cual podemos decir que estos célebres premios de la literatura de este año nos dejan un mensaje claro, que es: miren el pasado, porque ahí está la clave de quiénes somos hoy. Je reçois tellement de messages avec ce livre, tellement de mots, de gens qui... c'est presque, j'ai l'impression, dans tous les messages que je reçois, j'ai l'impression que c'est presque plus important pour eux que pour moi. Et donc c'est vrai que je pense surtout aux lecteurs et aux lectrices qui font aussi le livre, en fait. Franchement, tout est fou depuis l'apparition du livre. Donc non, c'est totalement... c'est vertigineux. Moi, j'espère qu'on peut faire une littérature exigeante littérairement et qui s'adresse à tout le monde. Oui, une littérature populaire. Es fundamental no olvidarse del pasado y trabajar sobre ello, sobre todo para los escritores. Sí. Así que bueno, yo ya tengo anotada, ya tengo cuál es mi preferida para empezar a leer estas novelas premiadas y bueno, tal vez los oyentes y espectadores también pueden dejarnos un mensaje escrito diciéndonos por cuál de estas novelas les gustaría arrancar. Claro, y hacer un ejercicio de la memoria, ¿no? Que es activar ese pasado
quedó en el recuerdo. Así es. Si te parece, Alicia, te comento el primero de mis temas, que en realidad los tres tienen algo en común, que vamos a hablar de obras que están hechas con las manos. Bueno, eso es muy común en los artistas, pero en particular, por ejemplo, de tejidos, ¿no? O de obras que remiten a técnicas ancestrales, ¿no? En la primera, que es esta artista Mrinalini Mukherjee, me gustaría definirla como la fuerza de lo frágil, ¿no? Y nos invita a realizarnos algunas preguntas, por ejemplo, en cómo un gesto tan simple como trenzar, anudar o tejer puede transformar algo común en una verdadera obra de arte. A veces lo que parece frágil o cotidiano, un hilo, una cuerda, una fibra vegetal, puede esconder una fuerza que combina nuestra manera de mirar el mundo. Esa es la historia de Mrinalini Mukherjee, una artista de la India que convirtió materiales humildes en esculturas monumentales. Su obra, ahora celebrada por la Royal Academy de Londres, nos recuerda que lo grandioso puede surgir de lo más blando y que el poder también puede tener forma de hilo. Mukherjee nació en Bombay en 1949 en una familia donde el arte era casi una forma de respirar. Su padre, Vinod Bahari Mukherjee, fue muralista y maestro de generaciones de artistas. Su madre, Lila, también era escultora. Pero ella eligió un camino diferente. En lugar de mármol o bronce, eligió materiales que no tenían prestigio: fibras naturales, cáñamo, cuerdas teñidas a mano. En los años 60 y en los años 70, cuando el arte indio buscaba su identidad moderna, Mukherjee empezó a tejer esculturas que parecían vivas, mitad humanas, mitad vegetales. Su taller olía a tintes, a yute, a humedad, y de ese entorno nacieron obras que parecían salidas de un sueño tropical. Una de las más célebres, Pakshi, que en hindi significa pájaro, una criatura tejida suspendida entre el vuelo y la caída. Otra, Adipush II, evoca tanto el corazón de una flor como un símbolo sagrado del hinduismo. En ellas lo natural y lo espiritual se funden, recordándonos que lo sagrado no siempre brilla, a veces simplemente se trenza. Hoy su obra ocupa un lugar central en la exposición que, como dijimos, presenta la Royal Academy de Londres. El nombre de la exposición, Story of Art, Mrinalini Mukherjee and Her Circle, un cuento del arte del sur de Asia. Mrinalini Mukherjee y su círculo es como podemos traducir el título de la exposición, que se presenta hasta enero del 26, como dijimos, en la Royal Academy de Londres. Es una muestra que busca narrar un siglo de arte del sur de Asia, reuniendo artistas que compartieron la búsqueda de un lenguaje propio entre tradición y modernidad. Pero incluso entre decenas de nombres, la voz Mukherjee se impone. Por ejemplo, el periódico The Observer dijo que vale la pena toda la exposición solo por verla a ella, solo por ver sus obras. Su obra parece tener vida propia, respira, se arquea, reclama espacio. Más allá de las paredes del museo, la lección que Mrinalini nos presenta sigue vigente. Ella trabajó con lo que otros consideran secundario, lo textil, lo artesanal, lo femenino. Transformó lo doméstico en monumental, lo blando en símbolo de poder. En sus manos cada hilo se volvió una línea horizontal, una afirmación del cuerpo y de la naturaleza. Su arte nos invita a mirar lo que hacemos todos los días, una rutina, un oficio, una conversación, y preguntarnos: ¿cuántas veces pasamos por alto la belleza que nace de la paciencia? ¿O cuántas cosas poderosas se esconden en lo que creemos como algo débil? Hoy sus esculturas pueden verse en algunos de los museos más importantes del mundo. Por ejemplo, en el MoMA de New York se puede observar una obra del 84. En la Tate de Londres conserva Jauba, una obra del 2000 realizada en fibra de cáñamo y acero. Además de la actual exposición sobre la cual estamos hablando en la Royal Academy. En la India, en su país natal, en la National Gallery of Modern Art, se conservan varias de sus piezas, y también en Nueva Delhi se resguarda Brij Nata, una escultura monumental que viajó incluso al Met Brewer de New York, ¿no? Que es como el área de arte moderno del Met de Nueva York. Mrinalini Mukherjee murió en el 2015, pero su legado crece con el tiempo. Sus obras nos recuerdan que el arte no siempre nace de la fuerza, sino del cuidado, que la creatividad no está en lo que brilla, sino en lo que resiste,
Y quizás en el fondo eso también sea una lección para nuestra vida cotidiana, que lo que tejemos con constancia, los vínculos, los proyectos, las ideas, pueden volverse con el tiempo algo sólido, bello y duradero. Porque como ella demostró, hay veces en que un simple hilo puede sostener el peso del mundo o el peso de la cultura de la India, que es casi como sostener el peso de una parte importante del mundo. Totalmente. Así Muy que interesante, un concepto muy interesante. exactamente, sí, una puesta en valor de los oficios ancestrales y cómo esos oficios pueden transformarse en técnicas de obras de arte contemporáneo. Así es. Además, Juan, un desafío esta noticia con todos los nombres Sí, dificilísimos que difícil. tuviste. Sí, tengo hoy dos noticias complicadas, esta y otra que es la última sobre la que vamos a hablar. Un buen desafío. Mira, te traigo una información. Margaret Atwood, que se hizo muy famosa esta escritora por una serie de televisión, una de las voces más importantes de nuestro tiempo, la novelista canadiense Margaret Atwood, que nació en 1939 en Ottawa, en Canadá, es una de las figuras más importantes de la literatura mundial. Es novelista, poeta, crítica literaria, profesora y activista. Pasó gran parte de su infancia en los bosques del norte de Quebec y Ontario, debido a que su padre era un entomólogo y los llevaba ahí de campamento. Y esta conexión con la naturaleza fue crucial en su obra. Es mundialmente famosa por sus obras de ficción especulativa y distópica. Por supuesto, la serie más famosa es El cuento de la criada, que abordan desde esta distopía el feminismo, el ecologismo y las dinámicas de poder. Su novela más influyente fue justamente El cuento de la criada, que salió en 1985. Se convirtió en uno de los pilares del feminismo y de la literatura moderna. Y la secuela salió hace muy poco, en 2019, Los Testamentos, le valió el premio Booker, que hablando de premios también es uno muy reconocido, y ella ha sido galardonada con numerosos premios, incluyendo el Booker y el premio Princesa de Asturias de las Letras en el 2008. Atwood sigue siendo... Perdón, voy a tomar agua. Sí. Atwood sigue siendo una voz crítica y activa, conocida por su ingenio y por desafiar constantemente las normas sociales y literarias. La autora del cuento de la criada ha lanzado un libro que, según ella, no quería escribir. La razón, temía que fuera aburrido. No hay un historial de alcoholismo, fiestas libertinas o transgresiones sexuales dignas de una rockstar. Sin embargo, lo que ha entregado, que es su autobiografía, es algo mucho mejor. Es una biografía aguda, divertida y muy atractiva que cubre sus 85 años de vida y su asombrosa producción literaria. Atwood, que tuvo una infancia atípica, por lo que te contaba que su padre los llevaba en familia a vivir en medio del monte sin electricidad y agua corriente. Esta justamente fue eso, esas experiencias de la infancia, lo que la conectó con la naturaleza profundamente y la llevó a Margaret a escribir y a trabajar con temas como la pesca, la flora y la fauna, además de sus distopías. El libro, la biografía, también nos regala detalles de su vida personal, como su relación de medio siglo con el novelista Graham Gibson. Lo conoció en 1969 y las últimas páginas de su biografía toman un tono sombrío al narrar el declive, la demencia y la muerte de Gibson. Fiel a su naturaleza y adicta al trabajo, Atwood eligió una agenda apretada en lugar de sucumbir a la silla vacía, y nos cuenta todo ese proceso también de duelo. Los críticos han coincidido en forma unánime en que el libro es una narración deslumbrante y una de las autobiografías más importantes de la temporada. También destacan que Atwood consigue evitar el temido aburrimiento de la memoria literaria al ser brillante y deslumbrante. En resumen, la crítica coincide en que esta autobiografía es un logro en sí mismo. Muestra a una gran novelista revelando su lado más oculto, demostrando que su vida es tan rica, compleja y cautivadora como cualquiera de sus ficciones. Así que yo la estoy esperando ansiosamente porque es una escritora que me gusta mucho
y la sumo a la anterior novela que tengo elegida. Así que, bueno, esa va a ser una novedad, es como la novedad literaria de estos momentos, y está todo el mundo abocado a leer para hacer las críticas correspondientes. Y es una escritora que en cierta manera nos hace reflexionar sobre nuestra historia reciente, porque el cuento de la criada y esto del secuestro de los niños, ¿no? Y el cambio de identidad de los niños Exactamente, es lo que ella destaca también, ¿no? Ella misma está asombrada de que puede ver en el presente lo que escribió hace ya muchos años y que nunca imaginó que podía suceder, ¿no? Así que sí, es una autora que estamos esperando su autobiografía, estábamos esperándola, así que bueno, ya dentro de poco la tenemos en español. Alicia, te voy a llevar a que remores alguna fiesta de cumpleaños. No era una tradición muy nuestra, pero siempre en alguna nos hemos encontrado, ¿no? con una piñata, ¿no? Una madre o algún familiar que nos había preparado como parte del entretenimiento para los amigos del cumpleaños una piñata, ¿no? En este caso se trata de piñatas voladoras, de las piñatas que vuelan, y cómo una tradición puede, a través de la metamorfosis, de la forma, también volverse arte contemporáneo, ¿no? Entonces los invitaría a quienes nos miran a recordar ese momento de la infancia con los ojos vendados, un palo en alto, el grito de ya y el sonido seco de un golpe que rompía la piñata, ¿no? La piñata suspendida en el instante previo a estallar en confites, risas y colores. Por un segundo todo se detiene, la espera, la tensión, la explosión final. Lo efímero y lo alegre se mezclan, la piñata vive y muere en la misma fiesta. Ahora imaginemos que esa figura de papel no se rompe, que en lugar de deshacerse se transforma en un ave fantástica, en una criatura imposible, en una escultura que vuela. Es lo que hace Roberto Benavides, un artista mexicano-norteamericano que convirtió la tradición más frágil y colorida de México en arte contemporáneo. Benavides nació en Texas, en una familia donde las tradiciones mexicanas convivían con la vida cotidiana norteamericana. Durante años estudió escultura, soñó con trabajar el bronce, pero los materiales eran muy costosos, al igual que la artista india de la que hablábamos al principio. Entonces, casi por azar, redescubrió el papel maché, ese mismo material que de niño había visto en las piñatas de los cumpleaños. Ahí encontró algo más que una alternativa, encontró su propia voz. En su taller, el arte y la memoria dialogan. Del techo cuelgan aves de plumaje imposibles, martines pescadores con alas azules metálicas, loros rojos que parecen salidos de un sueño, criaturas mitológicas que combinan cuerpos de pájaros con torsos humanos o rostros inventados. Cada una nace igual que una piñata común, con globos que marcan la forma inicial, tiras de papel, engrudo, cartulina, alambre y la magia de la piñata. Pero el resultado esta vez no es efímero, no está hecho para romperse, sino para contemplarse. El artista dice que su trabajo es un homenaje a lo híbrido, a lo que se mezcla, a lo que no encaja del todo. Por eso muchas de sus piezas están inspiradas en aves ginandromorfas, especies reales que nacen con características tanto masculinas como femeninas. Son seres duales, extraordinarios, que existen en la naturaleza como un recordatorio de que la identidad puede tener muchas formas. Benavides las transforma en esculturas cubiertas de flecos de papel, donde cada pluma es cortada y pegada a mano como una caricia paciente. En sus obras el color no es decoración, es un lenguaje. El dorado se vuelve sagrado, el violeta representa lo oculto, el rojo la energía vital. Y en esa mezcla de brillo, textura y forma se revelan preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay debajo de las capas que nos cubren? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos una piñata, una estructura que sostiene algo frágil, colorido, pero escondido? Pero la historia de sus esculturas también es la historia de una tradición. La piñata, tal como la conocemos, nació del cruce entre culturas, las vasijas chinas, las celebraciones europeas de la Cuaresma y las fiestas indígenas mexicanas. En México adoptó la forma de una estrella de 7 puntas, símbolo de los pecados capitales, que al romperla se liberaban los dones del cielo. Con el tiempo la piñata se transformó en lo que todos conocemos, una explosión de dulces, color y comunidad. Y Benavides con su arte devuelve a esa tradición su carga simbólica, espiritual y estética. Hoy sus esculturas pueden verse en museos y galerías de distintas partes del mundo. Su serie, Piñatas del Bosco, inspirada en el Jardín de las Delicias, fue expuesta en el Torrance Art Museum de California y en el Craft Contemporary Museum de Los Ángeles.
Otras piezas se encuentran en colecciones como el Pérez Art Museum de Miami, The Fuller Museum en Massachusetts y en Los Ángeles en la Galería Municipal. Cada una de esas muestras confirma que la piñata, lejos de ser solo un juego infantil, puede convertirse en un puente entre culturas, entre arte y ritual, entre lo cotidiano y lo sublime. Así que la próxima vez que veamos una piñata colgada de un techo esperando un golpe, hay que pensar, tal vez dentro de esa figura también hay arte, también hay historia, también hay identidad. Tal vez como Benavides podemos encontrar belleza en lo que se rompe y eternidad en lo que fue hecho para durar solo un instante. Hermoso. Y hablando de tradiciones, ¿puede una biblioteca después de 130 años corregir una injusticia histórica? La Biblioteca Británica dice que sí, en un gesto conmovedor hacia uno de los grandes genios de la literatura, hacia Oscar Wilde. La Biblioteca Británica ha realizado un emotivo acto de desagravio hacia el difunto escritor irlandés Oscar Wilde, pidiendo una tarjeta de lector a su nombre. Este gesto llega 130 años después de que la tarjeta original, o sea, el carnet de socio de la biblioteca, fuera revocado, marcando el inicio del trágico final del autor. El célebre novelista, poeta y dramaturgo fue expulsado, aunque ahora parezca mentira, de la sala de lectura de la biblioteca en 1895 tras ser hallado culpable de un delito penal, mantener relaciones homosexuales, lo que en la Inglaterra victoriana se consideraba ultraje contra la moral pública. La revocación de su pase quedó registrada sin comentarios en las actas de los administradores de esa época. La nueva tarjeta fue entregada a su nieto, el también escritor Merlin Holland, y él mismo dijo que busca reconocer las injusticias y el inmenso sufrimiento que enfrentó Oscar Wilde ante este hecho. Holland describió el acto como un hermoso gesto de perdón y aseguró que está convencido de que el espíritu de su abuelo quedará conmovido y encantado. Y para poner en contexto esta información, te cuento, para si alguien no lo conoce, quién fue Oscar Wilde, que nació en Dublín, en Irlanda, en 1854, y fue el máximo exponente del esteticismo y la filosofía del arte por el arte. Fue una figura central en la sociedad victoriana por su ingenio y su estilo de vida extravagante. Su novela El retrato de Dorian Gray y comedias brillantes como La importancia de llamarse Ernesto hicieron de él un autor inolvidable. Y a pesar de su éxito, su vida fue truncada por la moral de la época. Tras ser condenado por este hecho, pasó 2 años en prisión, una experiencia que relató en la desgarradora Balada de la cárcel de Reading. Murió en París en 1900, poco después de salir de la cárcel, en la pobreza y la amargura. La reexpedición, la reimpresión de la tarjeta del carnet de la Biblioteca Británica es, por lo tanto, un símbolo moderno de reparación para una de las mentes más brillantes que el mundo perdió debido a la intolerancia. Este acto de la Biblioteca Británica, el simple gesto de entregar una tarjeta de lector, va mucho más allá, por supuesto, que de un mero acto administrativo. Es un acto simbólico muy importante y de reparación histórica también, ¿no? Va por 2 lugares, reparación histórica y también una reparación histórica personal para Oscar Wilde. Así que me pareció una noticia, un hermoso gesto que 130 años después le devolvieran el honor y tal vez la tranquilidad a uno de los escritores más ingeniosos y trágicos de la historia como fue Oscar Wilde. Siempre recuerdo una cita de Oscar Wilde que dice: la naturaleza imita al arte, ¿no? Y tan interesante, ¿no? Por ejemplo, en el cuento de la criada, digamos, ¿no? O sea, claro. ¿no? Cuántas obras de arte se anticipan, ¿no? Y sí, y yo me acordaba que durante mucho tiempo tuve puesto, creo que está todavía en una de mis redes sociales, puesto una frase de él que es: los placeres sencillos son el último refugio
de los seres complejos. Claro, claro, muy interesante. Y vamos, Hermoso. si te parece, Alicia, a una historia que también tiene que ver con prohibiciones, ¿no? Sí. Lo llaman el Louvre del desierto, donde se mezclan el arte con la memoria y la arena, ¿no? ¿Te imaginas un museo en medio del desierto donde las dunas murmuran historias de civilizaciones olvidadas y los cuadros desafían el polvo y al viento? Y que en ese lugar remoto se reúna lo prohibido, lo antiguo y lo desconocido en un solo latido cultural que desafía al tiempo y al poder. Y si ese museo nos demostrara que el valor del arte no depende de grandes ciudades, sino de la pasión de quien lucha por conservarlo, en la capital de la República Autónoma de Karakalpakstan, al noroeste de Uzbekistán, se alza el Museo Estatal de Artes de la República de Karakalpakstan, nombrado en honor a Igor Vitalevich Savitsky, conocido coloquialmente como el Louvre del desierto. El museo fue fundado en 1966 por el artista y etnógrafo Igor Savitsky, quien llegó a la región en una expedición arqueológica. Este museo reúne más de 100.000 piezas que abarcan 4.000 años de cultura, desde el antiguo imperio corasmio hasta las vanguardistas obras rusas de principios del siglo XX. Cuando caminas por sus salas te das cuenta de que cada obra tiene doble vida, lo que tuvo cuando fue creada y lo que ganó al salvarse del olvido. La colección del Museo Savitsky está dividida en bloques que dialogan y se entrelazan. Por un lado, la selección de arte antiguo del Imperio Corasmio, que la forman objetos como figurillas de terracota que representan a la diosa de la fertilidad Anaíta o vasijas de bronce que datan del siglo V a.C. Y también en el patrimonio se encuentran cerámicas del siglo XII y XIII que combinan motivos geométricos, vegetales y epígrafos. Por otro lado, el arte folclórico como artesanías de madera y cuero que usaban antes los pueblos nómadas, monturas con decoraciones de plata, puertas de yurta talladas, tejidos de lana y plata que aún conservan el ritmo del viento del desierto. Y finalmente la sección que da fama al museo, que da fama mundial al museo, la vanguardia rusa y los artistas que el sistema soviético quiso borrar. Más de 40.000 obras de pintores, gráficos y escultores de los años 20 a los 40, junto con corrientes no oficiales de los 60 y los 70 que encontraron refugio en esta región olvidada. Y, es decir, ¿no? El museo, al ser creado en una región tan exenta de los centros de poder, pudieron albergar estas obras y que las obras no corrieran peligro, ¿no? Imaginemos entrar a una sala donde a la derecha cuelga un lienzo de la rusa Popova con sus planos fragmentados que trazan el movimiento y la luz, y a la izquierda un relicario de plata Karakalpaco con turquesas y cornalinas, nacido del crudo viaje de hombres y mujeres por el desierto. Savitsky, que como artista participó en una expedición arqueológica en los años 50, entendió que la cultura local, la de los barcos hundidos del Aral, los artefactos enterrados bajo la arena, los tejidos que sostienen casas de fieltro, tenía tanto derecho al presente como las grandes corrientes del arte europeo. Gracias a este impulso, este museo alberga lo que muchos museos más grandes no tienen: una narración diferente del arte del siglo XX, sin filtros ideológicos, obras de artistas que fueron censurados, que vivieron al margen, que no se inscribían en el realismo socialista. En este museo sí podemos verlas. Y la luz del desierto parece favorecer esta mezcla insólita. Las vitrinas acogen joyas antiguas. Las salas albergan cuadros que miran al horizonte árido. Lo que fuera paisaje inhóspito afuera, adentro se convierte en epicentro de un diálogo entre historia, poder y creación. El museo se convirtió en un oasis cultural. Para nosotros, del mundo urbano, puede parecer un cuento, un museo remoto para arte remoto, pero la lección va más allá. Este lugar nos dice que el arte encuentra su lugar donde se le reconoce valor, donde se le da un refugio. Que la memoria no necesita estar en los centros para latir fuerte. Que lo olvidado puede reconstruirse y lo que parecía perdido puede fundar algo nuevo. Entonces, tal vez la próxima vez que pienses en la idea de museo, hay que pensar también en el viento que azota las dunas, en las manos que tejieron, en quienes recogieron del desierto fragmentos de lo humano y lo eterno. Y por qué no preguntarse qué obra estoy preservando en mi propio desierto interior. Muy buena pregunta. La relación del museo con su contexto es tal vez la poética más potente que se desprende de la existencia de este museo, ¿no? Bueno, Juan, hemos tenido un popurrí de noticias, de letras y de arte, así que
No sé, creo que no tenés ninguna otra noticia. No, llegamos al final de esta edición de Diálogos y no queda más que saludar a la gente que nos sigue, decirle que se suscriban a nuestros canales y prometerles que pronto nos vamos a volver a encontrar con una nueva edición de Diálogos. Así es, los esperamos y eso, suscríbanse y denle la campanita. Claro. Chau, Juan, nos vemos. Chao, Alicia.